Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. En 1903, el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, aprobó la creación de el Instituto del Este del Estado para los débiles mentales y epilépticos. Ese instituto sería el segundo en el estado para tratar dichas condiciones y tenía como primer objetivo encontrar el terreno ideal donde poder edificar las instalaciones requeridas, pero al mismo tiempo con la tierra suficiente para poder cultivar, lo que ayudaría en la salud y ocupación de los reclusos de dicho lugar. A las afueras de Spring City, en el condado de Chester, y a poco más de una hora de la ciudad de Filadelfia, se comenzó la construcción de dicho instituto. En los siguientes 5 años se construyeron 9 edificios, así como instalaciones de granjas, una planta de tratamiento de agua y una planta de energía. En noviembre de 1908 se recibió al primer paciente de la institución. Con el paso de los años, el número de pacientes comenzó a crecer rápidamente y fue conocido después como Pennhurst State School y después también como Pennhurst Asylum. Solo 4 años después, en 1912, la institución ya se encontraba sobrepoblada. Inicialmente, pretendían recibir a personas que sufrían de epilepsia o con deshabilidades intelectuales o de desarrollo. Sin embargo, se vio bajo mucha presión y tuvo que recibir a otro tipo de personas. En esa época, aún era común escuchar sobre el movimiento eugenésico, el cual se basaba en una teoría inmoral y científicamente errónea, que trataba de mejorar la raza y planificar la reproducción a través de métodos como la esterilización involuntaria, segregación y exclusión social. El Instituto Pennhurst recibió a todos aquellos que la sociedad de entonces señalaba como indeseados de la reserva genética, los cuales incluían inmigrantes, huérfanos, criminales, entre otros. En 1913, la legislatura del estado de Pensilvania creó la Comisión para el Cuidado de los Débiles Mentales para revisar la situación en Pennhurst. La conclusión de esa comisión era que los débiles mentales eran, cito, no adecuados para la ciudadanía y presentaban una amenaza a la paz. Ellos recomendaron un programa para que, cito, rompieran la cadena reproductiva sin fin de estas personas. Esto trajo como consecuencia el justificar la institucionalización forzada de personas con discapacidades como medio para prevenir su asociación en relaciones sociales o políticas.
Durante los primeros años de funcionamiento, la junta directiva del instituto continuamente solicitaba la creación de planes para incrementar la capacidad del lugar al construir instalaciones dedicadas exclusivamente para reclusas mujeres. En uno de los reportes bianuales de la Junta, el Dr. Henry H. Goddard, médico en jefe de Pennhurst, apoyaba la solicitud con el argumento que los reclusos del centro deberían ser separados por sexo para prevenir que los débiles mentales procrearan. Goddard agregó en su reporte, cito, «Las enfermedades mentales son, en su gran mayoría, consecuencias directas de la transmisión hereditaria de un defecto mental. También es sabido que las débiles mentales del sexo femenino es casi seguro tengan hijos y que es probable que esos hijos presenten algún defecto o sean permanentemente dependientes». Es decir, con esto, el Dr. Goddard no solicitaba tener una sección exclusiva para mujeres por su comodidad. Por el contrario, quería mantenerlas aisladas para evitar se reprodujeran de acuerdo a las teorías del movimiento eugenésico. En los años siguientes, se continuó la construcción de más edificios, incluyendo el edificio administrativo principal, el Hospital Pennhurst y un alojamiento para empleados. Y, finalmente, en 1930, los primeros edificios en la conocida como Colonia Femenina. En el reporte emitido a finales de ese año, se mencionó que Pennhurst albergaba a 1.247 pacientes en residencia y 192 empleados, y que la construcción de los próximos edificios solo ayudarían temporalmente a la sobrepoblación de pacientes, ya que las aplicaciones para admisión eran más de las que podían aceptar. El reporte concluía indicando que, en ese momento, habían 900 solicitudes de admisión y que cada año recibían 250 aplicaciones más, y que en los últimos 2 años solo habían podido recibir a 240 individuos. En la década de los 60, Pennhurst llegó a albergar a 3.500 personas. 2 anexos que originalmente funcionaban para el tratamiento de tuberculosis fueron agregados al instituto, en donde fueron transferidos cientos de pacientes a las nuevas instalaciones, lo que incrementó el total de la población a más de 4.100. La sobrepoblación del sanatorio Pennhurst era el principal motivo por el que los pacientes o recluidos allí sufrían de terribles condiciones de vida. Se decía que muchos pacientes eran castigados, aislados por tanto tiempo que muchas veces sufrían de regresiones en sus avances. Otros eran simplemente medicados hasta perder el conocimiento. Cuando un paciente mordía a otro y este acto se repetía, era enviado al dentista, donde le extraían todos los dientes. Desde hacía ya varios años, diversos medios, principalmente impresos, habían realizado notas que hablaban sobre la situación de este lugar. En 1968, Bill Baldini, corresponsal de la televisora local del Canal 10, recibió un aviso sobre las condiciones, por lo que, con un equipo de camarógrafos, decidió elaborar una investigación. El programa especial,
dividido en 5 partes, fue llamado Suffer the Little Children, algo así como Sufren los pequeños niños, y mostró de manera muy cruda la realidad de los pacientes viviendo en Pennhurst. Este mostró imágenes de las terribles condiciones, algunos pacientes desnudos, demacrados, meciéndose de atrás hacia adelante o tirados en posición fetal. Muchos niños atados a sus camas. De acuerdo a palabras del propio Baldini, cito, eran bebés y niños, desde los 6 meses a los 5 años, 80 de ellos en jaulas metálicas. Estas personas estaban literalmente acostados sobre sus propias heces por días. Como también él mismo lo menciona, en esas situaciones, la culpa no siempre es de las personas trabajando en las instituciones, es del sistema que falla. En ese momento, para los casi 3,000 pacientes, habían solo 9 médicos y 2 psiquiatras, quienes hacían lo mejor que podían con los pocos recursos que contaban. El reportaje trajo a la conciencia de los americanos las malas condiciones en que habitaban pacientes con enfermedades mentales. Sin embargo, poco cambiaron las cosas. Pennhurst siguió en operación hasta 1987, cuando las diversas demandas contra la institución lograron que cerrara definitivamente. Durante sus casi 80 años de funcionamiento, el instituto recibió a más de 11,000 pacientes, muchos de los cuales fallecieron en el lugar, ya sea por negligencia o abusos. Los edificios quedaron en total abandono, cristales rotos, puertas caídas y la naturaleza crecida. Los cuidadores del lugar y aquellos que se atrevían a entrar sin autorización comenzaron a platicar sobre fenómenos paranormales. Se cuenta que algunos de los visitantes aseguraban haber visto el espíritu de una pequeña niña recorriendo los edificios. Otros contaban haber visto puertas azotarse, escuchar pasos o sonidos de gente vomitando en habitaciones vacías. Como siempre, estos lugares comienzan a ganar mucha notoriedad. Atraen a equipos de investigación paranormal para intentar obtener evidencias de estos fenómenos. Una grabación, por ejemplo, captó lo que parecía ser la huella de un niño descalzo. Otras fotografías captaron aparentes espectros. Entre los múltiples edificios, se dice que el Mayflower y el Devon Hall son los que presentan mayor actividad paranormal. Jim, el actual administrador de la propiedad, afirma que en años recientes ha notado un incremento en este tipo de actividad. Apariciones de cuerpo completo, sonidos y objetos moviéndose. Él también declara que, dentro del edificio Mayflower, el sótano es donde más actividad han detectado. Jim comentó que una de las tareas que se han dado en los últimos años es recolectar cualquier tipo de objeto encontrado en alguno de los edificios y llevarlo al Mayflower, donde se ha montado una exhibición que atestigua las crueldades que se vivieron ahí, con el principal objetivo de prevenir que éstas se vuelvan a repetir. En el sótano de ese edificio, Jim comenta
se ha reportado en varias ocasiones una entidad que responde al nombre de The King, el rey. Él platica que esa entidad es diferente a la mayoría de las otras, las cuales, ya que en Penhurst en su mayoría albergó a niños, son apariciones juguetonas, inofensivas. En cambio, el rey es violento, maligno. Hay quienes dicen haber percibido el olor a humo en ese lugar. En uno de los videos que encontré, mientras los investigadores le preguntan a Jim sobre esa presencia, justo en ese momento, un dispositivo electrónico enciende, indicando una presencia anormal. El dispositivo es algo que ellos llaman un REM pod, el cual tiene como función emitir su propio campo electromagnético, el cual detectará la menor interferencia en ese campo. Todo el tiempo que los investigadores y Jim discuten sobre la presencia de el rey, el dispositivo constantemente se activa. Él comenta que en uno de los corredores en el nivel superior, el cual lleva hacia lo que funcionaba como área de terapia, frecuentemente los visitantes reportan ver la silueta de una persona cuando el lugar está en total oscuridad. El otro edificio, Devon Hall, funcionaba como dormitorio y era el edificio de mayor tamaño en toda la propiedad. En consecuencia, el que mayor número de pacientes tuvo. En un área del edificio se encuentra un lugar que era usado como salón de clases. Ahí hay evidencia que gente irrumpe en el lugar para realizar círculos de invocación. Una de las áreas abiertas en los últimos años es la conocida como Rockwell Tunnel. Esta, como su nombre lo indica, es un túnel que conecta el sótano de algunos edificios con el exterior. Visitantes afirman haber escuchado gritos, lamentos salir desde el túnel, pero que cuando van hacia allá no hay nadie. Jim comenta que en ese lugar habita otra entidad, una que se ha identificado con el nombre de Skippy, la cual también es violenta, pero sobre todo contra mujeres. Algunas que han entrado a ese túnel comentan presentar marcas de mordidas en sus brazos, rasguños y sentir cómo les jalan el cabello, en ocasiones hasta ser arrancado. Actualmente, Penhurst, en contra de algunas personas que se oponen a lucrar con las desgracias sufridas allí, funciona como una casa de espantos que opera cerca de la época de Halloween. Durante el resto del año, cuenta con un museo y ofrece visitas guiadas al sanatorio de día, o la opción de que los visitantes realicen su propia investigación paranormal, de 7 de la noche a las 2 de la madrugada, así como la posibilidad de rentarlo en su totalidad, ya sea para una investigación o para grabar cualquier tipo de producción. Algunos de los testimonios de actividad paranormal son reportadas también por los trabajadores del lugar, tanto la gente que trabaja en el museo o como guía en las visitas, tanto de aquellos que se disfrazan para asustar a los visitantes cuando funciona la casa de sustos. Estos actores afirman que cada noche terminan con rasguños en su espalda o cuello
o que incluso son golpeados, cuando ninguno de los asistentes les es permitido entrar en contacto con ellos. En uno de los videos de investigadores paranormales, el equipo llevó a una psíquica de nombre Michelle, pero ella es llevada con los ojos vendados a Penhurst, es decir, no sabe el lugar preciso donde se encuentra, por lo que cualquier experiencia que ella viviera debería ser en teoría más imparcial. Ella es guiada, aún con los ojos vendados, a una de las habitaciones en el edificio Mayflower, donde ella dice percibir encontrarse en un lugar donde se brindaban cuidados. Ella dice sentir la energía residual de un espíritu, un hombre recostado en estado de coma. Cuando es llevada a otra habitación, Michelle dice percibir una sensación de inquietud, desagradable, así como de sentir que se vivieron varias tragedias en ese lugar. Percibe la presencia de una mujer que llora mientras es atrapada contra su voluntad. Ella termina diciendo sentir una sombra muy grande para ser de una persona, de hombros gruesos, y que en la cabeza lleva algo, una cresta, describe Michelle. Ahora, como siempre les digo, estos programas de investigación están hechos y editados de cierta forma que nos hacen creer ciertas cosas que ellos ven o dicen sentir. Por esto, es imposible asegurar que esas experiencias sean reales, que no haya cierta manipulación, o que, en este caso, hayan preparado a la supuesta psíquica. Simplemente, es un lugar con una historia muy triste, y que tampoco se puede negar que exista la posibilidad que las energías negativas se manifiesten. Esta fue la historia del Sanatorio Penhurst. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero contarles sobre la película de terror slasher Thanksgiving, Día de Gracias, o como me parece será llamada en Latinoamérica, Viernes Negro, recién estrenada en los Estados Unidos. Cuando vi el anuncio de esta película, no llamó mucho mi atención. Pensé que la tradición del Día de Gracias no tiene mucha relación con el género del terror. Pero después, cuando me enteré que el director es Eli Roth, decidí darle una oportunidad. Eli Roth, conocido director del género del terror, con cintas como Cabin Fever, Hostal, Death Wish y su colaboración en el proyecto Grindhouse, con Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Y es precisamente aquí, en Grindhouse, donde se presentaban las cintas Planet Terror y Death Proof, donde Eli Roth creó un falso tráiler o avance de una película no existente llamada Thanksgiving. Después de 15 años, Roth retomó esa idea para dirigir el largometraje del mismo nombre. La historia de la película se centra en la familia Wright, dueños de la tienda Wright Mart, que en la noche de Día de Gracias anuncian grandes descuentos del ya conocido como Black Friday. Durante esa noche sucede una tragedia, la cual, al más puro estilo de Roth, esa escena está llena de sangre y muerte.
Esa tragedia da pie a que un año después, un asesino inicie una serie de ataques contra diferentes habitantes del lugar. La cinta, protagonizada por Patrick Dempsey, en el papel del sheriff del pueblo, Eric Newlon, Rick Hoffman como Thomas Wright, el dueño de la tienda, Gina Gershon como Amanda Collins, entre otros actores. La cinta se ubica en el poblado de Plymouth, Massachusetts, donde en 1620 atracó el barco Mayflower con los primeros peregrinos y sucedió la primer cena de Acción de Gracias, es decir, el escenario ideal para el desarrollo de esta historia. La cinta me pareció entretenida, fiel al estilo de slasher. Vemos mucha sangre, escenas gore, alguno que otro jumpscare, y donde desde un inicio, como espectador, al estilo Scream, intentamos adivinar quién es el asesino y su principal motivo. La película tiene una calificación de 82% en Rotten Tomatoes y 7.1 en IMDb. Este último sitio indica que la cinta se estrenará en México el 30 de noviembre, pero además fue presentada en el Mórbido Fest a principios de este mismo mes. Si tienen la oportunidad, vean la película y háganme llegar sus comentarios sobre esta. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.